La Feria del Libro cerraba ayer sus puertas y lo hacía con una participación similar a la del año pasado. Durante una semana han pasado alrededor de 200 escritores por el medio centenar de casetas que han acercado la literatura a niños y mayores. Este año, además, la feria ha salido del propio recinto para llevar los libros a museos y hasta los bares. La dama de blancas páginas, como decía Javier Sierra el día de la inauguración de la feria, refiriéndose al libro, goza de buena salud, a pesar de sus enemigos, sobre todo la piratería y las cargas tributarias, y convence a los más pequeños. Me encantan los libros, porque tienen muchas historias, porque algunos tienen grandes ideas de Lego. Estos son algunos de los títulos más vendidos de la literatura nacional. Entre la aragonesa, desde Los consejos de María Frisa, la novela histórica de José Luis Corral o La Zaragoza inadvertida de Antón Castro y Andrés Ferrer. Es la primera vez que de manera tan explícita le dedico un homenaje a Zaragoza, ¿no? Yo creo que es un libro lleno de personajes, lleno de espacios, de atmósferas, de historias. También ha habido autores nacionales y también han tenido muy buena acogida, pero bueno, es verdad que el libro aragonés siempre tiene muchísima más fuerza. Una feria que este año ha salido de su recinto. Por más aceptación de público, la ruta de José Martí que hemos organizado, después sobre todo ha funcionado muy bien el tema de visitas de colegios con niños. Y son esos niños los que aprovechan el final de la feria para mandar sus deseos en globos. Que alguien lea mi carta. Quiero cumplir mis promesas. Que nadie me falle. Quiero crecer sin perder la imaginación. Así que esperemos que lleguen tan lejos como su imaginación.